Y ahora vamos a hablar, nos vamos de la música a la guerra, nunca mejor dicho. Y es que tenemos aquí con nosotros a Francisco Javier Marí, nuestro neuropsicólogo. Muy buenas tardes, Mauri. Muy buenas tardes, Dani. Bueno, vamos a hablar un poco de la actualidad del conflicto bélico que existe ahora mismo entre Ucrania y Rusia y que día tras día está repercutiendo a muchísimos más países, no en el acto del bombardeo, pero sí en el acto económico nos está repercutiendo a toda Europa prácticamente y a todo el mundo, por decirlo así. Pero ¿cuál es la actualidad que podemos decir a día de hoy? Bueno, la actualidad que el conflicto sigue, que hay unas negociaciones para realizar lo que es un alto el fuego temporal, para que se pueda establecer corredores humanitarios para poder llevar comida, alimentación, medicamentos y para poder también facilitar la salida de civiles de la zona que está en conflicto, pero son acuerdos que se rompen casi constantemente. La actualidad es que el conflicto armado sigue avanzando, cada vez se cometen más disparates y más atrocidades, y es la dinámica normal de una guerra convencional. Lo que hablabas de los corredores humanitarios, hemos estado viendo prácticamente que no se han respetado para nada los corredores humanitarios. ¿No se le da opción a las personas? No, ninguna. Lo que tiene claro Vladimir Putin es que ya no hay una marcha atrás. O sea, tiene que seguir avanzando hasta que las negociaciones le den a él pues lo que él solicita, que es lo que vino reclamando desde hace muchísimos años. Lo que pasa que el gobierno ruso, el cual es el máximo mandatario, pues tiene un carácter netamente expansionista, imperialista, y lo que tenemos que tener claro es que las ideologías hace ya mucho tiempo que dejaron de gobernar el mundo. O sea, lo que realmente organizan lo que son los países son las relaciones de poder, de influencia y lo que se llama la geopolítica. Eso es lo que realmente tenemos que entender si queremos comprender no únicamente el conflicto bélico actual, que nos preocupa más porque Ucrania, por ejemplo, pues es un país súper rico, que es el principal proveedor de muchas materias primas, entre ellas los cereales o el aceite de girasol, pero hay otros muchos conflictos. En el mundo, por ejemplo, pues a fecha de hoy, pues puedes encontrar hasta 65 conflictos bélicos armados en activo. Y todo es no por guerras ideológicas, sino por trasvase de poder. Y eso es lo que rige el mundo. Luego, en un conflicto no hay ni buenos ni malos, solo hay meros intereses. Bueno, y vamos a remontarnos al principio, porque claro, has dicho que esto viene de hace mucho tiempo, pero ¿cuál es el motivo fundamental o motivos fundamentales por los que, porque claro, yo como le he dicho antes de entrar en directo, digo, tengo muchos indicios, muchas cosas, pero no llego a una conclusión real de dónde viene el problema real de haber desembarcado en una guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. Yo creo que como yo habrá mucha gente que se lo está preguntando todavía que no entiende cuál es el motivo fundamental. Bueno, pues mira, basta con echar un vistazo a nuestra historia de los últimos 50, 60 años, ¿no? Que a mí me recuerda mucho todo esto a la crisis de Cuba, cuando Rusia quiso implantar allí misiles y Estados Unidos pues no le sentó demasiado mal porque estaba demasiado cerca, tenía al enemigo demasiado cerca. Pues con Ucrania pasa algo más o menos parecido, pero para darle una explicación y entender cómo funciona el mundo, que no justificar nada, sino para comprender por qué se origina todo esto, es muy importante analizar el contexto histórico donde nace todo esto. Y hay que remontarse al año 91, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, desaparece.
A partir de ese momento deja de existir los dos bloques principales hegemónicos, que eran Estados Unidos y la URSS. China todavía estaba empezando, que China ya tenemos que tenerlo en cuenta, pero que en el año 91 no era absolutamente nada comparado con lo que hoy es, una gran potencia mundial. Bueno, pues a partir del año 91 la URSS desaparece, se desintegran todos los estados que componían la Unión de Repúblicas y se queda como potencia hegemónica mundial Estados Unidos. Rusia, que es lo que queda más o menos cohesionado, se separan la actual Bielorrusia, Lituania, Estonia, etcétera, Ucrania también, y queda constreñida y encajonada a lo que hoy conocemos como Rusia. Vale. Mientras Rusia se sumió en una profunda crisis económica, y eso que es una de las máximas potencias, bueno, es el principal proveedor de petróleo de la Unión Europea. El 40% del petróleo se lo compraba Europa a Rusia, especialmente a Alemania, que es el principal aliado de Rusia. De hecho, Putin y Angela Merkel son íntimos amigos, porque no sé si sabe la gente que Putin habla perfectamente alemán, lo que entonces se entienden perfectamente. Bueno, pues mientras que Estados Unidos avanza a través de la OTAN, sumando más Estados miembros a la OTAN, que es una invención de los Estados Unidos, en principio para que cosas como la Segunda Guerra Mundial pues no sucedieran más. Lo que pasa es que las condiciones en las cuales, las condiciones económicas, políticas e históricas en las cuales se crea la OTAN no son las mismas que ahora. Ahora la OTAN realmente tiene poco sentido, pero sí entendemos que es un elemento más para ejercer el poder, sí entonces cobra sentido, porque la guerra es uno de los mayores negocios que hay en el mundo. Y la OTAN tiene mucho que ver con ese movimiento de ventas de armas. Bueno, pues en el año 91, como decíamos antes, mientras Estados Unidos crecía y se hacía amo del mundo por completo, tanto en influencia como casi estratégica y militarmente, Rusia se crea, bueno, la más absoluta miseria. Hay hambre, el Estado incluso llega un momento en que no puede abonar las nóminas de ningún funcionario público, y ahí aparece Putin. O sea, Putin abandera el orgullo ruso, o sea, esa actitud expansionista que hemos indicado antes, y recompone lo que es el orgullo ruso y empieza a eliminar ese complejo de inferioridad ruso que se originó en el año 91 con la desaparición de la Unión. Vale. Putin lo que hace es que, bueno, señores, ¿qué riqueza tengo yo aquí? Pues tengo el petróleo, tengo el gas, tengo minerales. Bueno, pues yo voy a vender esto y lo voy a vender muchísimo más barato. Bueno, pues evidentemente si el petróleo ruso es mucho más barato que otros, pues evidentemente Europa y otros muchos países pues se lo compran a Rusia. Ahí se va generando, se va levantando lo que es el país, se va haciendo un Estado jurídico de derecho, porque realmente todo Estado que tiene un ordenamiento jurídico es un Estado es un Estado jurídico. China es un Estado jurídico de derecho. Lo que pasa es que no es un Estado democrático. A Rusia le pasa exactamente igual. Vale. Empieza a crecer Rusia y empieza a notarse fuerte. ¿Vale? Empieza a notarse ya a finales de los años 90. Señores, aquí me tienen ustedes que escuchar que he vuelto a ser alguien. Y empiezan a presentar nostalgia de lo que era antes la URSS, solo que ahora
ahora es más consciente porque ha saneado el país y ha desarrollado una fortísima industria militar en todos los sectores, desde armamento convencional, aire, tierra y, por supuesto, armamento nuclear. Pero claro, dice, señores, no expandan tanto la OTAN que me la van a meter a las puertas de Moscú, ¿vale? Hubo un secretario de Estado muy famoso que era Henry Kissinger, que advirtió a todas las administraciones norteamericanas: no expandan más la OTAN, que vamos a tener problemas con Rusia, no expandan más la OTAN. La han ido expandiendo hasta que llegan casi a las puertas de Rusia, Ucrania. Hubo una primera anexión que es Crimea, porque tenemos que entender que hay partes del pueblo de los ciudadanos de Ucrania. Ucrania es un país enorme, grandísimo, que es prorruso, siente más simpatías por el pueblo ruso que por el pueblo europeo, pero hay otra gran población que siente más simpatías por la parte europea que por la parte rusa. Y ahí hay un conflicto también dentro de la misma Ucrania. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Ucrania y la posición geográfica de Ucrania es muy importante, se va o quiere irse hacia el bloque europeo, solicitando su ingreso en la OTAN, esto hace que se colme el vaso. Entonces Putin se plantea dos cuestiones, y cuando hablo de Putin hablo de la Duma, que es el Parlamento ruso, cuyo partido político dominante es el partido de Vladimir Putin. El otro que está en minoría es el Partido Comunista. Bueno, pues ahí se plantea dos cuestiones. Como me descuide, me van a poner esta gente bases OTAN hasta en la sopa. Y ya que estamos, creo que Ucrania, aparte de un país rico, totalmente rico, ya ves tú si es rico, que en épocas de Stalin sacó a la Unión Soviética de aquella época de la más absoluta miseria, porque Stalin lo que hizo fue que robó todos los cereales y toda la comida de Ucrania. Por eso muchos ucranianos, o el pueblo ucraniano en conjunto, salvo esa parte rusa, no puede ver a los rusos, y mucho menos a Vladimir Putin, porque Stalin provocó que hubiese muchísimas muertes por hambre en la Ucrania de aquella época. Bueno, pues se plantea Vladimir Putin, y si podemos poner el mapa, ¿no? Quizá lo veamos con bastante más exactitud. Compañero, a ver si podéis poner uno de los mapas. A ver. Y ahí, porque la posición estratégica que tiene Ucrania es fundamental. Mira, ahí estamos viendo que Rusia, por ejemplo, lo que necesita es una salida al mar, ¿vale? Pero una salida al mar que sea una salida al mar que no le suponga problemas, que tres portaaviones pues no se la puedan cerrar. También necesita tierras de cultivo, porque si tiramos para el norte nos encontramos con que las tierras están heladas prácticamente, y si quitas algunos minerales que son fundamentales, son materias primas fundamentales, el gas y el petróleo, Rusia tiene que importar muchísima alimentación. Pero nos encontramos con que, fíjate, tiene a Ucrania, que es el granero de Europa, es el primer productor de cereales del mundo. Ucrania es rica en muchísimos materiales que pueda hacerlo Rusia, pero además, fíjate que Putin dice: si yo me anexiono Ucrania, ya no me importa tener que ir para el Mar Negro, que está al norte, más allá de Bielorrusia, pero si yo consigo esto,
tengo salidas sin problemas al Mar Negro y ahí puedo tener una buena flota de portaaviones con aviones de última generación, cazas de última generación, misiles de última generación y submarinos de última generación que nadie sabe dónde están, salvo unos pocos elegidos, ¿no? Fíjate la gran ventaja que Putin obtiene invadiendo Ucrania, pero ¿qué es lo que pasa? Pues no contaba con dos cosas fundamentales. La respuesta mundial que iba a tener Putin, que China de momento se ha abstenido. China no es partidaria de sanciones económicas porque evidentemente las sanciones económicas a muy corto plazo nos va a afectar y muchísimo, o tanto como la misma guerra. Y la India parece ser que sí apoya directamente a lo que es Vladimir Putin, pero se encontró con esa respuesta clara del mundo occidental, con todos esos embargos económicos que ya veremos lo que afectan a la economía rusa, porque Putin ha aprendido muy bien la lección. Me pusisteis sanciones económicas cuando invadí Crimea, no pude mover el rublo, pues lo que hago es que me voy a inventar mi rublo digital. Esto es las criptomonedas. Y por ahí el impacto de las sanciones económicas europeas y mundiales no van a tener tanto impacto en el mundo ruso como el que se esperaba, pero qué duda cabe que lo va a tener. Y tampoco contaba con la oposición tan grande que están haciendo los ucranianos. Putin pensaba en una guerra relámpago y esto no está siendo así. Peligrosamente se está acercando a un escenario que a mí particularmente me llena de pánico, porque es que es para preocuparse porque lo tenemos encima. En ese escenario no lo teníamos tan cerca, que era Afganistán. Lo único que pudieron controlar los rusos en aquella época era Kabul, pero es que el resto de Afganistán, no tuvieron narices de poderlo conquistar, ¿eh? Y es una guerra que estuvo años. Si esta guerra dura la mitad de tiempo, esto arrastra cualquier economía, incluida la economía rusa, y eso Putin lo sabe. Lo que pasa es que ahora no puede dar marcha atrás, porque como hace marcha atrás, la gente que le apoya veremos a ver. Y o sigue o le dejamos una puerta abierta para que él pueda negociar, para que la guerra se acabe cuanto antes, porque es que la cantidad de personas civiles que están falleciendo, violando los acuerdos de Ginebra, son realmente espeluznantes. Ya no solo te bombardean edificios que están al lado de la mayor central nuclear que hay en Europa, sino que te bombardean pues un hospital infantil, por ejemplo. Vamos, que el caso prácticamente lo has explicado estupendamente. Yo creo que lo he entendido estupendamente, espero que en casa lo hayan entendido también. Pero brevemente ya, Mauri, que nos quedamos sin tiempo de entrevista, sí que te quería preguntar cómo ves tú el futuro de esta guerra. El futuro de la guerra lo veo negativo. Mientras no haya un principio de acuerdo, van a seguir muriendo personas, tanto del bando ruso como del otro bando. Y la otra guerra, de la cual no se habla, pero que es otra guerra, que es la guerra económica, de la cual no se nos está informando adecuadamente, pero dentro de muy poquito tiempo, si no ya, nos vamos a ver negros para poder comprar un litro de aceite de girasol. Lo que ha hecho esta guerra es acelerar lo que viene, y lo que viene, si no cambian las políticas, especialmente de aquellos países que se han quedado rezagados, pues son épocas de razonamiento, pero de alimentos, de ropa y sobre todo de combustible. Piensa que el pico más alto de extracción de crudo, que es el petróleo bueno, el de calidad,
porque el que se saca por Strecking, ese es un sucedáneo, pero no vale para mucho. Pues el mayor pico de extracción de crudo fue en el 2014. A partir de ahí está bajando. Incluso ya hay petroleras grandes, no quiero decir nombres, que ya no invierten en nuevas prospecciones, sino que están comprando equipos de fútbol o centrales hidroeléctricas. O sea, que la tarta de la energía cada vez es más pequeña y cada vez somos más los que necesitamos. A ver cómo conjugamos eso en este futuro, porque la guerra lo que ha hecho es precipitar eso, acercar eso todavía más. Bueno, esperemos que esto cuanto antes podamos llegar a un acuerdo, sobre todo, que es lo más importante, un acuerdo, y que sobre todo que paren, ¿no? Que paren ya las armas, porque nos tienen a toda Europa prácticamente un poco en intríngulis, ¿no? Nos tienen un poco en incertidumbre. Mientras siga vigente la frase de John Lennon, la que te comenté antes, nos escondemos para hacer el amor, pero la violencia la practicamos a la luz del día, prácticamente. Mientras el mayor negocio del mundo sea la venta de armas, habrá guerras. Esta nos importa más porque está más cerca, pero no, ya nos hemos olvidado de Afganistán, ya nos hemos olvidado de Libia, Irak, Líbano, ya nos hemos olvidado del conflicto de Yemen, que es prácticamente una guerra civil, donde mueren miles y miles de personas al día, donde una persona tiene que recorrer por término medio 25 kilómetros para conseguir agua. Es el país que menos reservas hídricas tiene, pero eso se nos olvida. Y eso está ahí, y más tarde o más temprano, lógicamente, pues nos va a pasar factura. Bueno, ya nos está pasando factura con la subida de precios, sobre todo la gasolina, que está ahora mismo por las nubes, ha superado los 2 euros, ¿no? En este caso el litro en el día de hoy, y sigue la noticia del aceite de girasol, que ha subido también casi el doble, una botella de 1 litro. En fin, e incluso ha habido grandes supermercados que han intentado hasta colgado, ¿no? Carteles se venden pues garrafas limitadas, ¿no? Que es el principio, porque lo que no podemos hacer es mantener un sistema económico infinito, con un crecimiento perpetuo, en un mundo finito. Por simple lógica, llega un momento en que las materias primas, mire usted, esto se ha terminado ya. Y hay 26 civilizaciones que colapsaron. Esperemos no ser la número 27. Esperemos, Mauri. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani, un placer. Bueno,